Muchos creen que aquella representación que a menudo se transmite por televisión a nivel nacional no es nada más que una simple obra teatral católica. Pero si no sabes mucho de lo que ocurrió en Iztapalapa en el pasado, te sorprenderá conocer el increíble origen que tuvo la representación de Semana Santa. En la Ciudad de México, al oriente, hay una delegación que durante décadas se ha hecho famosa por una de las tradiciones más impactantes y conmovedoras del país. Y esta es la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Pero lo que muchos no saben es que esta tradición no nació por motivos turísticos, ni fue una idea planeada para atraer visitantes. Todo empezó con un acto desesperado, una súplica al cielo, una promesa hecha en el medio del dolor, la enfermedad y el miedo. Todo se remonta al año 1833, cuando Iztapalapa era apenas una pequeña población agrícola a las afueras de la capital. En ese año, una terrible epidemia de cólera azotó la zona. La enfermedad se extendía como fuego en el pastizal seco, llevándose vidas enteras en cuestión de días. La gente caía en las calles, en sus casas, en los campos, y no había medicina ni cura. El aire mismo parecía estar enfermo. La comunidad, llena de miedo y sintiéndose olvidada por las autoridades, recurrió a lo único que le quedaba: la fe. Se cuenta que un grupo de pobladores, encabezados por los mayordomos religiosos del pueblo, hicieron una promesa al Señor. Si la epidemia cesaba, cada año representarían con todo respeto y entrega la pasión de Jesucristo. Esa fue su forma de pedir ayuda divina, un trato con lo sagrado. Entonces, lo increíble sucedió. Poco tiempo después de esta promesa, la epidemia comenzó a disminuir. Los casos bajaron, la gente dejó de fallecer de forma repentina y el miedo comenzó a disiparse como la niebla después del amanecer. Para los habitantes de Iztapalapa no cabía duda. Había sido un milagro, y lo prometido a partir de aquel hecho se convirtió en una deuda que estaban más que felices de cumplir. Desde ese año, y sin faltar uno solo, ni siquiera en pandemias como la del 2020, los pobladores de Iztapalapa han dejado de organizar la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo como una devoción que conmueve incluso a quienes no comparten la fe cristiana. Este evento no es actuado por profesionales ni organizado por grandes productoras. Los actores son vecinos, personas del barrio, jóvenes y adultos que se preparan durante meses con disciplina y entrega, algunos incluso desde la infancia. Y es que para ser actor destaca una condición entre varias: tienes que ser de los 8 barrios emblemáticos de Iztapalapa, así como otras reglas más que aplican en personajes importantes. Y es que no debes ser vicioso, y en muchos otros no debes estar casado. Pero bien, hay un personaje central que carga con el peso simbólico más fuerte, y es el joven que interpreta a Jesús. No cualquiera puede hacerlo. Como lo mencioné anteriormente, debe ser originario de Iztapalapa, llevar una vida ejemplar, sin vicios, y pasar por un proceso riguroso de selección. La razón, y es que el papel no solo es actuar, es vivir en carne propia una parte del sufrimiento que, según la tradición cristiana, Jesús experimentó en su camino al Calvario. El elegido camina con una cruz de más de 90 kilos por más de 2 kilómetros bajo el sol, entre empujones y la mirada de miles de personas. Es una experiencia física y emocional tan intensa que muchos aseguran los marca de por vida al experimentarse en carne propia. Pero esta historia no estaría completa sin hablar del símbolo que detonó toda esta devoción, y en el siguiente puesto sabrás de quién estoy hablando. El Señor de la Cuevita y las leyendas y supersticiones de la representación en Iztapalapa. No se puede hablar acerca de la representación de Semana Santa sin hablar también de este hecho. Mucho antes de que la epidemia de cólera ocurriera, ya existía en Iztapalapa una pequeña imagen de Cristo crucificado, hecha de pasta de caña y colocada en una cueva natural de la zona. Esa escultura, que eventualmente sería conocida como el Señor de la Cuevita, comenzó a ganar fama entre los lugareños debido a los milagros que se le atribuían. La historia dice que la figura fue encontrada por un grupo de pastores, quienes escucharon voces y cantos que salían de la cueva, y al acercarse, descubrieron la figura resplandeciente dentro. Con el tiempo, los fieles comenzaron a acudir al lugar para rezar, pedir favores
y agradecer milagros concebidos. El sitio se convirtió en un punto sagrado, un santuario natural. De hecho, algunos testimonios antiguos cuentan que el Cristo de la Cuevita crecía con los años, como si realmente estuviera vivo o en constante transformación, y fue precisamente ante esta imagen que los habitantes de Iztapalapa hicieron su promesa en 1833, cuando el fallecimiento les pisaba los talones. Después del milagro, la cueva se convirtió en un templo. Se construyó una capilla para proteger la imagen y más tarde una iglesia que hoy es conocida como el Santuario del Señor de la Cuevita, un lugar lleno de historia, misticismo y fe. Cada año en Semana Santa miles de personas acuden tanto a la representación como al santuario. Algunos lo hacen como penitencia, otros por tradición familiar y muchos por devoción profunda. Algunos incluso caminan descalzos desde otros puntos de la ciudad o cargan grandes cruces como promesa personal. Y a pesar de la modernidad, del paso del tiempo, de los cambios en la sociedad, esta tradición no solo se mantiene viva, sino que también se ha vuelto un símbolo de identidad para todo Iztapalapa. Hoy en día la Pasión de Iztapalapa no solo es considerada una manifestación religiosa, sino también cultural y social. En 2012 fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y es uno de los eventos más esperados de la Semana Santa en el país. La producción ha crecido enormemente. Se construyen escenografías hechas a detalle, se diseñan vestuarios con base en estudios históricos y se cuenta con la participación de más de 5,000 personas, entre actores, organizadores y voluntarios, y todo esto sin perder su esencia, la fe de un pueblo agradecido. Sin embargo, lo más impactante es que a pesar de que es un evento masivo y de que incluso se transmite por televisión nacional, la comunidad mantiene firme su intención original, que es la de cumplir una promesa hecha en un momento de desesperación, mantener vivo el recuerdo de aquellos que se fueron por culpa del cólera y rendir tributo al Señor de la Cuevita, ese Cristo que desde un rincón en una cueva sigue recibiendo oraciones, lágrimas y agradecimientos. Otra leyenda interesante acerca del Cristo de la Cuevita es la que habla de su otro origen, otra versión de cómo llegó a Iztapalapa. Se menciona que en el año de 1687 la iglesia mandó una figura de Jesús de Nazaret desde la comunidad de Villa de Etla en Oaxaca hasta la Ciudad de México para que fuera restaurada. Los mayordomos, quienes llevaban la figura, tenían que pasar justamente por Iztapalapa, o más precisamente por el Cerro de la Estrella, para llegar al centro de la Ciudad de México. Los registros y cronistas locales aseguran que los mayordomos se detuvieron en las faldas del cerro y pernoctaron en una cueva que se encontraba allí, dejando la figura de Cristo a un costado de ellos. Al amanecer, intentaron proseguir con su diligencia, pero algo pasó. El Cristo había crecido, pero sobre todo, este pesaba muchísimo más de lo que originalmente lo hacía. Ni siquiera los encargados de transportar la figura pudieron cargarla, por lo que los habitantes de la zona se convencieron de que el Cristo realmente se quería quedar en este lugar. Después de eso, le crearon una pequeña capilla y a día de hoy se encuentra una catedral, conocida como la Catedral de Iztapalapa. El lugar exacto donde se quedó el Cristo fue en la cueva subterránea, donde los mayordomos pasaron la noche, un lugar especial dedicado al Cristo de la Cuevita. Aquí se encuentra una figura, la cual no es la original. La auténtica se encuentra arriba, en el altar mayor de esta iglesia, y cualquier persona puede ingresar a verla. Lamentablemente cuando acudí no tuve suerte, pero ya verás en imágenes al Señor de la Cuevita original, una figura que despierta mucha devoción entre muchas personas, sobre todo en los iztapalapenses. En el siglo XXI, en medio de avenidas transitadas, cerros invadidos por casas y un paisaje urbano que cambia cada rato, el eco de aquella promesa hecha en 1833 sigue retumbando en cada Semana Santa. Y es que Iztapalapa no solo organiza un evento religioso, vive una tradición que mezcla historia, dolor, milagro, identidad y resistencia. En la actualidad, la representación de la Pasión de Cristo se extiende por varios días, pero el clímax llega el Viernes Santo, cuando Jesús es juzgado, azotado, carga la cruz y finalmente es crucificado en lo alto del Cerro de la Estrella, el mismo cerro donde siglos antes los mexicas
encendían el fuego nuevo cada 52 años, un lugar sagrado lleno de simbolismo que hoy es testigo del sufrimiento del Cristo iztapalapense. Pero ojo, lo más impactante de todo es ver cómo la comunidad se prepara. No es cualquier cosa, hay meses de ensayo, organización y trabajo en equipo. Las calles se transforman, algunas son cerradas al tráfico, otras se convierten en mercados improvisados y todas se llenan de miles de fieles, turistas y curiosos. Para los vecinos esto no es molestia, es orgullo. Cada año los iztapalapenses defienden su tradición con pasión, como si se tratara de un legado que no puede fallar. Ahora bien, algo que no se dice mucho fuera de Iztapalapa es el nivel de sacrificio físico y emocional que implica participar. El joven que interpreta a Jesús no solo entrena físicamente durante meses, sino que también se somete a ayuno, oración y disciplina. Muchos aseguran que al final del recorrido, cuando la cruz es clavada en lo alto del cerro, lo que sienten no es dolor, sino una conexión espiritual indescriptible. Algunos han dicho que es como si realmente sintieran que están dejando parte de su alma ahí arriba, entre los gritos, el incienso y las oraciones. Además de Jesús, hay decenas de personajes tales como María, los apóstoles, soldados romanos, Pilatos, Barrabás, entre muchos más, y todos son vecinos, y el nivel de detalle es impresionante. Hay vestuarios hechos a mano, escenografía colocada por los mismos pobladores, y un respeto absoluto por la historia que representan. Aquí todos tratan de hacerlo lo más serio posible. Cada diálogo, cada gesto, cada caída está marcada por el peso de la devoción. Y si hablamos del público, ni se diga. Cada año llegan más de 2 millones de personas a presenciar la representación. Algunas vienen desde otros estados, incluso de Estados Unidos o Centroamérica. Muchos cargan imágenes del Señor de la Cuevita o de sus santos favoritos, y entre el mar de gente se ven lágrimas, promesas, niños en brazos y adultos mayores caminando con su bastón, porque para muchos, estar ahí es pagar una deuda espiritual, es agradecer por un milagro o simplemente es reafirmar su fe. Aquí, el Señor de la Cuevita cobra una fuerza aún más profunda. En su iglesia, ubicada sobre la calzada Ermita Iztapalapa, se encuentra la imagen original, un Cristo hecho de pasta de caña con un rostro que muchos aseguran tiene una expresión viva. Es ahí donde los fieles acuden antes de comenzar el Vía Crucis, pidiendo fuerza para cargar su cruz, ya sea literal o simbólicamente, y llegar hasta el cerro. Hay toda una leyenda en torno a este Cristo. La primera fue la que te conté anteriormente. Dice que la imagen fue hallada en una cueva por un grupo de pastores, que al acercarse escucharon cantos angelicales. Cuando entraron la escultura brillando en la oscuridad. Otra versión cuenta que la figura fue escondida ahí por frailes en tiempos de persecución religiosa. Sea cual sea el origen real, lo cierto es que desde hace siglos el Señor de la Cuevita ha sido considerado milagroso y su santuario es uno de los más visitados del oriente de la capital. De hecho, no es extraño que la gente diga: todo Iztapalapa está bajo la mirada del Señor de la Cuevita. Hay quienes aseguran que su protección es la razón por la que, a pesar de la violencia, el abandono y muchas otras problemáticas que carga la demarcación, la comunidad se mantiene fuerte, unida y resistente. Y es que si algo ha demostrado esta delegación, es que se sabe sobrevivir a todo: epidemias, terremotos, crisis económicas, pandemias y cualquier otra cosa que le pongas enfrente. Y es que, como lo dije anteriormente, con la problemática sanitaria del 2020, por ejemplo, la representación de la Pasión no se detuvo. Cambió de formato, sí, se transmitió por televisión y redes sociales, se hizo sin público, pero no se canceló, porque para Iztapalapa, dejar de hacerla sería como romper el pacto con el cielo, como faltar a la promesa que sus ancestros hicieron cuando la muerte rondaba por sus calles. Y no todo es religión. Este evento también tiene una carga social tremenda. Es una oportunidad para que los jóvenes se involucren en algo positivo, para que las familias trabajen juntas y para que la comunidad se organice sin depender del gobierno o de instituciones externas. Por eso, la Pasión de Iztapalapa no solo es un evento, es una forma de vida, es identidad, es memoria, es resistencia y es sin duda una de las expresiones culturales más poderosas de México. La representación de la Pasión de Cristo en esta demarcación
Más allá de ser un acto cultural y religioso, profundamente arraigado, también está rodeada de una serie de leyendas y supersticiones que con el paso de los años han adquirido un carácter místico que le da un toque aún más especial a esta tradición. Estas historias, muchas veces narradas por los mismos habitantes de la zona, no solo enriquecen el folclore local, sino que también añaden una capa de misterio que atrae tanto a fieles como a curiosos. Una de las leyendas más conocidas es la que habla sobre la aparición de fenómenos divinos durante la representación. Se dice que durante los ensayos, y sobre todo en la representación final, es común que ocurran hechos inexplicables que los habitantes de Iztapalapa interpretan como señales divinas. Muchos aseguran que en momentos cruciales de la dramatización de la crucifixión se pueden escuchar extraños ruidos en el aire, como si el viento soplara aún más fuerte de lo normal, o incluso luces que brillan en el cielo de forma inexplicable. Para los más devotos, esto es un claro indicio de que la representación está siendo observada y bendecida por fuerzas divinas. Algunos testimonios hablan de milagros que ocurren durante la celebración. Se asegura que en ciertas ocasiones, quienes asistan a la representación o participan en ella han experimentado sanaciones físicas o espirituales, aunque por otro lado, también se habla que algunos actores han tenido problemas o accidentes. Estas historias han sido contadas de generación en generación, y aunque muchos lo consideran meras coincidencias, no se puede negar que para quienes las vivieron, estas experiencias han transformado su fe de manera radical. Muchos aseguran que asistir a la representación les ha otorgado una sensación de paz interior, e incluso algunos afirman haber recibido bendiciones o haber visto figuras sagradas que se les aparecen brevemente en los momentos más solemnes de la dramatización. Otra superstición vinculada a la representación tiene que ver con el Cristo que cargó la cruz. Los jóvenes que desempeñan el papel de Jesús en la pasión deben soportar el peso de una cruz de más de 100 kilos, mientras recorren las empinadas calles del Cerro de la Estrella, descalzos y bajo el abrasante sol de Semana Santa. Los antiguos miembros de la comunidad aseguran que quien ha sido Cristo en esta representación jamás ha vuelto a ser el mismo. Se dice que la experiencia, debido al sufrimiento físico que implica cargar la cruz, deja una huella profunda en el alma del actor, una huella espiritual que lo acompaña durante toda su vida. Algunos ex-cristos cuentan que al terminar la representación tuvieron visiones de luz o sintieron una presencia divina que los rodeaba, y que esas experiencias los marcaron para siempre. Por otro lado, se cuenta que quienes participan en la representación, y en especial aquellos que desempeñan los papeles más importantes, como el de Cristo o María, tienen que seguir estrictos rituales previos al evento para asegurarse de que todo salga bien. Por ejemplo, se dice que deben purificarse a través del ayuno, o incluso evitar mantener relaciones íntimas antes de los ensayos y de la representación, ya que esto se cree podría interferir con el buen desarrollo de su papel y la conexión espiritual con lo que representan. Además, algunos habitantes aseguran que si no se siguen estas reglas, se pueden presentar accidentes o percances durante la representación, ya sea en el ensayo o en la actuación final. En cuanto a los animales que participan en la representación, tales como caballos o burros, también se han tejido historias sobre su comportamiento extraño. Se cuenta que algunos de estos animales que forman parte crucial del escenario parecen moverse involuntariamente, como siguiendo los pasos del actor que representa a Cristo, como si tuvieran una conexión especial con el evento. Los animales parecen ser sensibles al entorno y se dice que durante los ensayos a veces muestran un comportamiento inusual, como si percibieran la solemne carga simbólica de lo que está ocurriendo. Estas fueron solo algunas de las leyendas y supersticiones que giran en torno a la representación de Iztapalapa, pero es también el Cerro de la Estrella un lugar importante que sí o sí debe de tener la representación. El Cerro de la Estrella no solo es el escenario natural donde se lleva a cabo la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, sino que también tiene un simbolismo sagrado y sobre todo profundo para los habitantes del lugar. Este cerro ha sido centro de la celebración durante más de 180 años y su relevancia trasciende lo meramente geográfico. Es considerado un lugar sagrado donde se representan
los últimos momentos de la vida de Cristo. Desde tiempos prehispánicos, el Cerro de la Estrella fue un sitio significativo para los mexicas, quienes lo utilizaban para realizar ceremonias religiosas, especialmente aquellas vinculadas al ritual del Fuego Nuevo, que marcaba el renacimiento y la renovación. Con la llegada de los españoles, el cerro fue testigo de la sincretización entre las creencias indígenas y el cristianismo. Así, el Cerro de la Estrella se transformó en un lugar clave para la representación de la crucifixión, ya que en su cima se recrea el momento más doloroso y trascendental de la pasión. Este cerro, al ser una estructura natural de gran altura, proporciona un escenario perfecto para simbolizar el sufrimiento de Cristo, quien, según la tradición, subió a la cruz. La subida de los actores cargando una cruz pesada y el camino empinado que deben de recorrer acentúa la dureza de la escena y le otorga un fuerte carácter espiritual y simbólico. La cruz misma, que en ocasiones pesa más de 100 kilos, es una representación tangible del sacrificio que Cristo hizo por la humanidad y que, como dato curioso, algunos que han interpretado a Cristo en alguna representación dicen que la cruz pesa más si es que tienen más pecados en su vida. Al menos así lo han asegurado algunos actores. Sin duda alguna, la representación en Iztapalapa no es un simple evento teatral. Son los pobladores de Iztapalapa y solo ellos quienes saben muy bien lo que en realidad es este suceso que se repite año tras año. Aquí me gustaría que me dijeras si tú eres de Iztapalapa y si has formado parte de esta representación. ¿Has vivido algo extraño, algo curioso o incluso algo tétrico durante la representación? Me gustaría que me dejaras en los comentarios tu experiencia y así las pueda compartir con el público, tal vez en otro video o en un en vivo. Cualquier historia es bienvenida. Así que la próxima vez que escuches de la representación de Semana Santa en Iztapalapa, no lo veas solo como un espectáculo. Piensa en las promesas que la iniciaron, en lo paranormal o más bien milagroso que hay detrás de esta representación. También en la pandemia que lo provocó y en los gritos de desesperación convertidos en oración. En el Cristo hallado en una cueva que se volvió símbolo de esperanza y, sobre todo, en la fuerza de un pueblo que cada año vuelve a caminar ese calvario, no para revivir el sufrimiento como muchos creen, sino para recordar que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser la luz. Saludos a toda la comunidad de Iztapalapa y les deseo una buena Semana Santa.